¿Qué tal, niños? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación, les presentamos un nuevo video educativo. Hola pues estudiantes, en esta ocasión vamos a ver nuestro tema 5 de la unidad 3 del recinto matemático, que es logaritmos. Definición: el logaritmo de un número real y positivo n es la base b minúscula en la que b es mayor a 0 y b diferente de 1, es el exponente x al cual hay que elevar la base para obtener el número n, teniendo que el logaritmo en base b de n es igual a x. Entonces lo mismo decir que b elevado a la x es igual a n, donde n es un número real y positivo, b es la base del logaritmo, x es el logaritmo de n en la base b. Y tenemos como ejemplo logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. Y esto cumple ya que 2 elevado a la 3 es igual a 8. En nuestro segundo ejemplo tenemos logaritmo en base 3 de 81 es igual a 4. Ya que 3 elevado a la 4 va a ser igual a 81. Y tenemos que el logaritmo en base 2 de 1024 es igual a 10. Ya que 2 elevado a la 10 es igual a 1024. Identidad fundamental. Esto dice que cuando tengamos un b elevado al logaritmo en base b de n, va a ser igual a n, donde n es mayor a 0, b es mayor a 0 y b es diferente de 1. Y vemos en la propiedad que el b y el logaritmo en base b se van a anular, quedándonos al final como respuesta el valor de n. Entonces esto lo vamos a ver en los ejemplos, teniendo 7 logaritmo en base 7 de 5, que como sabemos el 7 al ser igual a la base del exponente, entonces toda esta parte se va a ir, quedándonos igual a 5. Lo mismo en el segundo problema, tenemos 11 elevado al logaritmo en base 11 de 3, donde al ser el 11 igual a la base del exponente del logaritmo, toda esta parte se va a ir, quedándonos igual a 3. Y igual en el otro ejemplo, raíz de 2 elevado al logaritmo en base a raíz de 2 de 8, toda esta parte de acá se va a anular, quedándonos igual a 8 de respuesta. Propiedades sobre logaritmos. Sean a, b y c números positivos y b minúscula mayor a 0 y igualmente minúscula diferente de 1, tenemos que el logaritmo en base b de a por b va a ser igual al logaritmo en base b de a más logaritmo en base b de b. Y como ejemplo tenemos al logaritmo en base 2 de 18, que como sabemos 18 es 9 por 2. Entonces este va a ser igual al logaritmo en base 2 de 9 más logaritmo en base 2 de 2. Nuestro siguiente ejemplo nos dice que logaritmo en base 3 de 6 más logaritmo en base 3 de 3 más logaritmo en base 3 de 2 va a ser igual al logaritmo del producto de 6 por 3 por 2, que va a ser igual al logaritmo de 3 de 36. Nuestra segunda propiedad nos dice que el logaritmo en base b de a sobre b va a ser igual al logaritmo en base b de a menos el logaritmo en base b de b. Teniendo como ejemplos al logaritmo en base 3 de 8 sobre 5, que va a ser igual al logaritmo en base 3 de 8, que es el valor del numerador, menos el logaritmo en base 3 de 5, que es el denominador. Ahora también tenemos el logaritmo en base 2 de 7, que va a ser igual al logaritmo en base 2 de 21, menos el logaritmo en base 2 de 3, ya que 21 entre 3 nos da 7. Nuestra tercera propiedad nos dice que si tenemos un logaritmo en base b de a la n, este va a ser igual a n por el logaritmo en base b de a, teniendo que el exponente de a va a pasar a multiplicar el logaritmo. Entonces esta propiedad vamos a aplicar en los ejemplos, teniendo primero el logaritmo en base 3 de 27, en la que 27 es 3 a la 3. Entonces vamos a aplicar la propiedad que tenemos acá, en la que el exponente va a pasar a multiplicar el logaritmo, teniendo 3 veces el logaritmo en base 3 de 3. Ahora este logaritmo va a ser igual a 1, entonces el resultado va a ser 3. En nuestro segundo ejemplo nos da logaritmo en base 2 de 2048,
que como sabemos 2048 es 2 a la 11. Entonces, aplicando la propiedad, este 11 va a pasar a multiplicar, quedándonos 11 veces logaritmo en base 2 de 2. Pero como el logaritmo es igual a 1, este va a ser igual a 11 el resultado. Nuestra cuarta propiedad nos dice que si tenemos un logaritmo en base b a la n de a la m, con los exponentes de a y de b, vamos a formar una fracción, teniendo que el exponente de a va a ser el numerador y el exponente de b va a estar en el denominador. Y eso va a pasar a multiplicar a la izquierda del logaritmo. Quedándonos al final m sobre n, logaritmo en base b de a. Ahora vamos a ver unos ejemplos de aplicación. Nuestro primer ejemplo nos dice el logaritmo en base 2 a la 8 de 2 a la 9. Entonces vamos a formar nuestra fracción primero con los exponentes, teniendo que la fracción va a ser igual a 9 sobre 8. Ahora esta pasa a multiplicar al logaritmo que vamos a tener 9 sobre 8 por logaritmo en base 2 de 2. Y como ese logaritmo va a ser igual a 1, al final el resultado va a ser 9 sobre 8. Nuestro segundo ejemplo nos dice logaritmo en base 4 de 128. Que conocemos 4 es 2 a la 2 y 128 es 2 a la 7. Entonces vamos a formar nuestra fracción con los exponentes, que va a ser 7 sobre 2, y esta la vamos a hacer multiplicar al logaritmo, quedándonos 7 sobre 2, logaritmo en base 2 de 2, siendo el logaritmo igual a 1, y tenemos como resultado 7 sobre 2. Nuestra quinta propiedad nos dice que es la propiedad de cambio de base, que si tenemos un logaritmo en base b de a y lo queremos pasar a base c, este va a ser igual al logaritmo en base c de a sobre el logaritmo en base c de b. Y vamos a ver algunos ejemplos. El primero nos dice logaritmo en base 5 de 7, que lo vamos a pasar a base 3. Entonces este va a ser igual al logaritmo en base 3 de 7 sobre el logaritmo en base 3 de 5. Nuestro segundo ejemplo nos dice logaritmo en base 3 de 8, que lo vamos a pasar a base 2, siendo esto igual al logaritmo en base 2 de 8 sobre logaritmo en base 2 de 3. Y en la sexta propiedad tenemos la regla de la cadena, que nos dice que un logaritmo en base a de b por un logaritmo en base b de c por un logaritmo en base c de d por el logaritmo en base d de e va a ser igual al logaritmo en base a de e. Que vemos que los b, los c y los d se van a anular, ya que un b está como número y el otro b está en el siguiente logaritmo en la base, igualmente con el c y con el d. Entonces, como ya dijimos, va a resultar logaritmo en base a de e, siendo a la primera base y e el último número. Ahora vamos a ver ejemplos de aplicación. El primero nos dice logaritmo en base 3 de 8 por logaritmo en base 8 de 5 por logaritmo en base 5 de 81. Entonces vemos que el 8 se va a ir al estar en el número y en la base, y el 5 igualmente se va a ir, quedándonos logaritmo en base 3, que es la primera base, de 81, que es el último número. Y esto va a ser igual a 4. Nuestro segundo ejemplo nos dice logaritmo en base 5 de 3 por logaritmo en base 9 de 5 por logaritmo en base 6 de 9 por logaritmo en base 27 de 6. Entonces, para aplicar la propiedad vamos a acomodarlo, teniendo primero el logaritmo en base 27 de 6 por el logaritmo en base 6 de 9 por logaritmo en base 9 de 5 por logaritmo en base 5 de 3. Y acá, como vemos, se van a anular los 6, se van a anular los 9 y los 5, quedándonos logaritmo en base 27, que va a ser la primera base después del ordenamiento, de 3, que va a ser el último número después de ordenar. Que como sabemos, logaritmo en base 27 de 3 es igual a 1/3, ya que 27 a la 1/3 es igual a 3. Funciones derivadas del logaritmo. Acá tenemos primero el cologaritmo, que se define como el opuesto aditivo del logaritmo. Y se cumple que el cologaritmo en base b de n es igual a menos el logaritmo en base b de n. Teniendo como ejemplo, el cologaritmo en base 5 de 125 es igual al menos logaritmo en base 5 de 125. Que como sabemos, este logaritmo es igual a 3 y con el signo negativo que está adelante es igual a menos 3. Antilogaritmo. Se define como una función que transforma el logaritmo en una potencia. Y se cumple que el antilogaritmo en base b de n es igual a b elevado a la n. Y tenemos como ejemplo
el antilogaritmo en base 2 del logaritmo en base 2 de 8, este es igual a la base, que es 2 elevado a lo que tenemos acá, que es logaritmo en base 2 de 8. Y tenemos que todo esto se va a ir quedando solamente 8. Ejemplo de aplicación. En nuestro primer ejemplo nos piden calcular nuestra expresión m que tenemos acá, en el cual tenemos 4 logaritmos. Y vamos a empezar por el primero, que es logaritmo en base 125 de 5. Que como sabemos, 125 es 5 al cubo. Y 5 es 5 a la 1. Entonces, al tener ambos potencias, este va a ser igual a 1 sobre 3 de logaritmo en base 5 de 5. Que como sabemos, logaritmo en base 5 de 5 es igual a 1. Entonces, eso nos va a quedar un tercio. En nuestro segundo caso tenemos el logaritmo en base 64 de 16. Que como sabemos, 64 es 4 al cubo y 16 es 4 al cuadrado. Entonces es igual a 2 tercios, que son los exponentes, del logaritmo en base 4 de 4. Que esto va a ser igual a 1, quedándonos únicamente 2 tercios. Ahora, abajo tenemos el logaritmo en base 32 de 4. Que como sabemos, 32 es 2 a la quinta y 4 es 2 a la 2. Entonces sacamos los exponentes como fracción, que es 2 arriba y 5 abajo, por el logaritmo en base 2 de 2, que es igual a 1, entonces nos va a quedar al final 2 quintos. Y por último tenemos el logaritmo en base 243 de 27, que como sabemos 243 es 3 a la quinta y 27 es 3 al cubo. Entonces esto va a ser igual a 3 quintos, que son los exponentes, del logaritmo en base 3 de 3, que como este es igual a 1 nos va a quedar 3 quintos. Ahora sumamos en el numerador, que nos va a salir 1, y sumamos en el denominador, que también nos va a salir 1. Y 1 sobre 1 es igual a 1, que es el valor de m que nos están pidiendo. En el segundo ejemplo nos piden resolver lo que tenemos acá. Entonces iniciamos por el numerador de este lado que tenemos acá, que como sabemos, que acá tenemos la raíz cúbica de x, este es igual a x a la 1 tercio. Entonces este 1 tercio lo vamos a pasar a multiplicar y nos va a quedar logaritmo en base x de x dentro del paréntesis, que este es igual a 1. Entonces nos va a quedar en el numerador logaritmo de 1 tercio únicamente. Ahora, en el denominador tenemos el cologaritmo del antilogaritmo de x. Como sabemos, el antilogaritmo de x, al estar en base 10, es igual a 10 a la x. Entonces tenemos en el denominador cologaritmo de 10 a la x. Y después tenemos al lado derecho el cologaritmo de raíz de x, que se va a hacer igual a menos logaritmo de raíz de x sobre x. Ahora vamos a pasar este cologaritmo a logaritmo, que como sabemos es igual a menos el logaritmo de 10 a la x, teniendo el resto lo mismo. Y ahora vamos a sacar que ese logaritmo en base de x, pasando el x a multiplicar, va a ser igual a menos x. Ahora este menos x pasa a multiplicar al otro lado, y menos con el menos se va, teniendo que el logaritmo de 1 tercio es igual a x por logaritmo de la raíz x de x. Ahora vamos a pasar este raíz de x como exponente, que es 1 sobre x, y lo vamos a bajar a multiplicar, que va a ser el x por el 1 sobre x del exponente, por el logaritmo de x, que es lo que nos está quedando de este lado. Entonces los x de acá se van, quedándonos que el logaritmo de 1 tercio es igual al logaritmo de x, teniendo que x es igual a 1 tercio.